Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga mucho más. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Aleluya. Gracias damos a Dios por esta oportunidad de estar aquí en su casa para aprender de su palabra. Bendito el Señor. Aleluya. Y no tan solo aprenderla, sino también ponerla en práctica, porque eso es lo más importante. Bendito el Señor. Ponerla en práctica. Bendito el Señor. Aleluya. Y bendito Dios, mientras estudiaba esta escuela bíblica, yo decía, wow, Señor, ya el hermano Talí, para lo que estuvimos el jueves, nos trajo tremendo mensaje. Señor, ¿verdad? Que yo digo, Señor, tú siempre nos estás hablando, ¿verdad? Bendito Dios. Y el hermano Talí habló acerca de las sanidades y los milagros y, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y mientras yo leía la introducción de este nuevo trimestre que comienza del libro, vamos a estar hablando, el primer trimestre fue los milagros en el Antiguo Testamento y ahora van a ser los milagros de Jesús. Bendito el Señor. Y vamos a tomarlos cada uno, ¿verdad? Aunque ya nosotros lo hemos estudiado otras veces, lo hemos escuchado desde, como digo yo, desde que era niña, que tan bueno que era, ¿verdad? Cuando uno es niño y uno va a la iglesia, en aquel tiempo que yo digo, ay Señor, yo quisiera volver a los años 80, cuando empecé en la iglesia, que era, no se sabía mucho, tal vez no había muchísima letra, ni muchos diccionarios para que los hermanitos, ¿verdad?, entendieran, pero había un poder de Dios tan lindo, ¿verdad que sí? Aleluya. Y el poder de Dios quemaba y lo que hubiera mal en uno, y Dios se glorificaba de una manera tal, y a veces, como dijo Pablo, la letra mata, bendito el Señor, aleluya, pero el Espíritu vivifica, bendito el Señor. Y vamos a estar en pie para hacer la oración, para comenzar. Bendito Jesús, a dar comienzo a esta escuela bíblica. Bendito el Señor. Santo. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque en esta linda mañana podemos estudiar tu palabra, Padre eterno. Oh mi Señor, te pido que tú nos vivifiques a través de tu Espíritu Santo. Oh mi Señor, que tú renueves nuestra fuerza, Señor, que nos deleitemos en ti, como dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Padre mío, gracias porque tú eres el mismo, porque tú no has cambiado, Señor, porque los milagros que hacías ayer los sigue haciendo hoy en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, toma el control de esta clase de principio a fin. Señor, te lo pedimos esto en el dulce nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. La lección de hoy, la lección número 14, y se titula Revelar la gloria de Dios. Bendito el Señor. Revelar la gloria de Dios. Y eso fue lo que Jesús hizo ahí de entrada. Bendito el Señor. Ese fue el propósito primordial de aquel milagro que Jesús hizo en la boda de Caná. Bendito el Señor, fue revelar la gloria de Dios, aquello que llevaba Él en Él, y mostrar el poder de su Padre. Bendito el Señor. El objetivo de esta lección, vamos a aprender que los milagros son señales que revelan la gloria de Dios. Cada vez que nosotros recibimos un milagro, bendito el Señor, cada vez que nosotros recibimos, ¿verdad?, de un don de Dios, la gloria de Dios se revela en nuestra vida. Y muchas veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, es cuando nos acercamos más a Dios. Bendito el Señor, lo digo por mí, porque en estos días que realmente cuando uno tiene una dolencia, ¿verdad? Es que no te veo. Bendito Señor. Cuando uno tiene una dolencia, cuando uno está pasando por un dolor en el cuerpo, uno puede entonces comenzar a identificarse con el dolor de otro. Mientras yo tenía ese dolor tan terrible que no me dejaba dormir, que estuve más de una semana sin dormir, me tenía que ir para la sala con ese dolor y a clamar a Dios, y lo que
me tomaba una pastilla y me ponía a caminar por la casa y yo, Padre Celestial, orar. Y yo pensaba en Cana, yo pensaba en Leo, yo pensaba en todas las hermanas, en los dolores, en los hermanos, en tantas situaciones, bendito el Señor, ¿verdad? Yo decía, Señor, realmente cuando nuestro cuerpo se duele, en cierto punto llega al punto de uno desesperarse. Bendito el Señor, porque no hay. Tú dices, tomo pastilla, tomo medicamento y no ocurre nada. Bendito, y sigo igual, es más, sigo peor. Porque el dolor empezó por aquí y ya estaba toda la inflamación en la parte de atrás y aquí al frente. Y yo decía, Señor, en un momento dado, se lo digo hermano, un día, el sábado, ya yo llevaba desde el lunes hasta el sábado. Y el sábado, yo hasta ahí llegué. Yo me puse a leer la Biblia, me senté en una sillita que tengo en el cuarto y abro la cortina, me pongo a mirar hacia el cielo y mirar hacia afuera y en ese momento yo empecé a llorar y a llorar. Yo decía, Señor, tú estás permitiendo esto con un propósito. ¿Para qué? Yo le decía, Señor, ¿para qué? Y en ese momento entró Irán. Y entonces Irán, cuando me vio así, porque yo me quedé calladita, yo no dije nada. Y ahí él fue para donde mí y empezó a orar por mí. Bendito el Señor. Y nada, y todo es un proceso en la vida, pero siempre es para Dios glorificarse. Y eso lo vamos a ver hoy en esta historia, ¿verdad? Tan hermosa. ¿Por qué fue que se acabó el vino en aquella boda? Bendito el Señor, aleluya. ¿Por qué? Bendito el Señor. Y ahí dice el objetivo número 2, entender que los milagros son producidos para despertar la fe de los incrédulos, bendito el Señor, para que los que no crean, crean. También para conocer las dos razones principales para la operación de los milagros. El pensamiento central. Jesús es co-creador con el Padre de todo lo que existe. O sea que Jesús estuvo allí presente y Jesús contribuyó a la creación, ¿verdad? Convirtió el agua en vino para testimonio de su inmenso amor. Los milagros de Jesús nunca fueron realizados únicamente para demostrar su poder o llamar la atención de la gente. Fueron señales que mostraban quién era Él realmente. Jesús en una ocasión dijo, en Juan 4:48, dice, Jesús le dijo, fue a un noble, ¿verdad? A uno que trabajaba allí con el rey, que le pidió que sanara a alguien en su casa y Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y es así. Y más adelante Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bendito el Señor, aleluya. A veces hay personas que definitivamente si no ven un milagro, no creen, bendito el Señor. Así que bienaventurados nosotros que creímos por fe, ¿verdad que sí? Y por gracia, ¿verdad? Recibimos al Señor de una manera tan especial y hemos visto su mano obrar en nuestras vidas. El primer milagro donde Cristo manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él, ¿verdad? Fue este milagro. Porque todavía los discípulos estaban ahí, estaban con Él, porque yo imagino que Jesús era tan agradable escuchar sus palabras, su voz. Pero en el momento que creyeron en Él, según nos dice la palabra, fue con esa señal. Dice, las señales, si Jesús transformó el agua en vino, puede cambiar instantáneamente y permanentemente una vida que no... Aquí el expositor nos dice, una vida que no tenga color, que no tenga sabor, que esté devaluada, bendito el Señor, en un manantial de riqueza espiritual, moral y social. Y yo pensaba, ¿saben en quién? Que siempre me llega a memoria, el hermano Ginés. El hermano Ginés fue una muestra de una persona que tenía una vida devaluada, sin esperanza, como él testificó aquí tantas veces, esperando un juicio de un tribunal, esperando una cárcel. Y él decía, y cuando aceptó al Señor Jesús, Dios limpió todo, lo transformó, no tuvo que pasar una cárcel,
sino que Dios lo transformó de tal manera y luego que hizo, lo llenó de una riqueza espiritual que en mi carácter personal puedo decir que a mí me enriqueció, porque yo, ¿verdad? Pude aprender muchas cosas de su vivencia, ¿verdad? De lo que él vivió, y hasta el último momento, bendito el Señor, fue de bendición, bendito el Señor para nuestras vidas, bendito Dios. En la enseñanza de esta clase veremos cómo los milagros no son un fin en sí mismos, sino un medio para demostrar el poder de Dios, despertar la fe de los incrédulos y edificar a los creyentes. Cuando Jesús comenzó su ministerio, literalmente los cielos se abrieron y se manifestó el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Sanidades, prodigios, milagros, maravillas, liberaciones. Era el cielo en la tierra, y Jesús mismo dijo, desde ahora en adelante comenzarán a ver el cielo abierto y los ángeles del cielo que suben y que bajan. Eso Jesús se lo dijo a la multitud, ¿verdad? Aquí en el cuarto evangelio, que es el libro de Juan, dice que fue escrito entre el año 85 y 90 después de Cristo. Y Juan hace énfasis muy especial, ¿verdad?, en este primer milagro. Bendito el Señor. Santo es el Señor, aleluya. ¿Verdad? Cuando el Señor dice que haría señales, ¿verdad? Una señal es más que una muestra de poder. Una señal revela algo, señala algo más allá, porque lo que el Señor quiere a través de una señal es mostrar su gloria. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas? Bendito el Señor, aleluya. Yo he visto muchas veces la gloria de Dios en mi vida, y yo sé que cada uno de ustedes puede decir lo mismo, de cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿verdad? De cuántos peligros. Y dice, ¿verdad? Pero no todos comprenden el significado de esa gloria de Dios. Los discípulos creyeron mucho. Los discípulos creyeron, muchos creyeron, pero los judíos todavía dudaban, y dudaron hasta el final. Bendito el Señor, aleluya. También aprendemos que Jesús en su ministerio siguió un plan ya establecido por el Padre. Obras sobrenaturales Jesús realizó para bendición de quienes le rodeaban, y fomentaba la fe de sus discípulos, y Él en todo tiempo le daba la gloria a su Padre. Bendito el Señor, que es algo que nosotros también tenemos que hacer siempre, darle la gloria a Dios por todas las cosas. Bendito el Señor. Ahora vamos a comenzar con la primera parte, ¿verdad? El desarrollo del estudio. La divinidad de Jesús no riñe contra la vida social saludable. Y esto se desarrolla en Caná de Galilea, y Galilea está al norte de Israel, allá en Galilea, donde fue que Jesús se crió. O sea que Jesús su primer milagro lo hizo en el patio de su casa, por decirlo así, ¿verdad? Fue en la región donde él se había criado, ¿verdad? Que sí, en Galilea. Y vamos a la primera partecita, y pensé, la hermana Aida, si me la puede, ¿verdad?, leer la primera parte, me lee los versículos de la Biblia y luego la partecita. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, la una. Sí, versos 1 y 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Amén. Dice, en el contexto judío del tiempo de Jesús, unas bodas eran una celebración muy importante que duraba hasta 7 días. Durante ese tiempo, los contrayentes mantenían abiertas las puertas de su casa y vestían sus ropas nupciales, y llevaban consigo sobre la cabeza, y llevaban coronas sobre la cabeza, y la llamaban rey y reina, y su palabra era ley. El vino ocupaba un lugar importante en la fiesta, y aunque el
emborracharse era una falta censurada por la sociedad, la idea general era que sin vino no había alegría. Que se le agotara el vino o la comida durante la celebración de la boda era una terrible humillación para los novios y la familia. El Señor y sus discípulos fueron invitados y el haber hecho acto de presencia en una demostración temprana de la importancia que el Señor le da a la familia. De ellos aprendemos que es necesario compartir con nuestra gente las tristezas como también la alegría. El Señor lloró frente a la tumba de Lázaro, pero también se gozó con los que celebraban una fiesta hogareña y familiar. Estaban con ellos en su dolor, pero también en su dicha. Amén. Bendito el Señor. Aquí nos dice la introducción que en aquel tiempo las bodas eran de larga duración. Dice que podía durar hasta 7 días. Está fuerte, ¿sabes? Bendito el Señor. Pero ¿qué pasa, verdad? Jesús había sido invitado a aquella boda y dicen los comentaristas que tal vez eran, ¿verdad?, parte de la familia, ¿verdad? Eran amigos, vecinos. Y Jesús fue con su madre y con sus discípulos, ¿verdad? Y aquí nos hace un énfasis, ¿verdad?, en esta parte acerca de la importancia de poder compartir con la familia. Bendito el Señor. El hecho de compartir con la familia, pues, es algo que a veces uno puede decir es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque a veces en la familia no son cristianas, no son convertidas, y entonces uno sabe que si uno va, uno tiene que dar testimonio, ejemplo, y a veces mientras más limitado el tiempo que uno esté, pues a veces es hasta mejor. Bendito el Señor. ¿Para qué? Para uno, ¿verdad?, no caer en una tentación. Bendito el Señor, aleluya. Porque nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad. Bendito el Señor, aleluya. Y si hay baile, como decía la hermana Maggi, que le decía al hermano David, mami, cálmate, cuidado, que empezaba el hombrito, empezaba con el ritmo de la música. Bendito el Señor. ¿Sabe? Nosotros tenemos que siempre, como yo le digo a mis hijos, cuando van a ir a algún lugar, yo les digo, recuerden, en comunión. Yo siempre les digo eso, sea para donde vayan, así sea para la iglesia. Yo les digo, en comunión, porque nosotros, ¿verdad?, no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Pero es importante, bendito el Señor, que nosotros también compartamos con nuestra familia. Porque por lo menos yo, en las ocasiones que voy, ¿verdad?, que sí, a alguna reunión que haga, pues siempre procuro dar testimonio. Bendito el Señor, dar testimonio en todo el sentido de la palabra. No meterme ni en chisme, ¿verdad que sí? Tener mucha precaución. Tengo que reflejar a Jesús donde yo esté. No importa el lugar donde esté, ser la luz, ¿verdad? Ser la sal, lo que el Señor nos ha dicho. Y pues, y como aquí lo dice, y llorar cuando hay un momento difícil en la familia, como cuando hay la partida de un ser querido, que yo creo que esa es el momento cuando toda la familia se reúne, porque siempre lo decimos, no nos habíamos visto todos hasta el día en que murió el abuelito, la abuelita, o ¿verdad?, quien haya pasado a morar con el Señor. Siempre es el momento en que nos reunimos todos, ¿verdad? Y muy importante, aquí nos dice, no debemos tomar este pasaje como excusa para entonces participar de fiestas mundanas e ingerir licor o bebidas embriagantes. Los que usan esto como excusa para sus hechos desordenados están abusando de la palabra de Dios y usándola como pretexto para apoyar sus propios deseos. Bendito el Señor, porque en muchas ocasiones hay personas que dicen, pero si Jesús convirtió el agua en vino, ¿por qué no podemos beber? Bendito el Señor. Pero lo que pasa es que la Biblia también nos dice que no miremos el vino cuando rojea, porque cuando entra parecerá delicioso o sabe el paladar bueno, pero cuando llega al estómago
cuando llega a nuestro, ¿verdad? Nuestro vientre y comienza entonces a cambiar nuestro estado de ánimo y comenzamos entonces a comportarnos de una manera, ¿verdad que sí?, diferente o incoherente, pues ahí es que vienen los problemas. Y por eso es que el Señor entonces en su palabra, Jehová dice, no, mejor ser llenos del Espíritu Santo. Bendito el Señor, embriagados con el Espíritu Santo, pero el licor y todas estas cosas ni la mires. Bendito el Señor, porque realmente no va a ser de bendición para ti. Tal vez en un momento dado vas a sentir alegría, pero luego vienen entonces las consecuencias, ¿verdad que sí? La resaca y todas estas cosas. Bendito el Señor. Así que nosotros estamos bien claros en cuanto a este particular. Bendito el Señor. Y para continuar, ¿verdad? El hermano Tomás, vamos, la B, la 1 de la B. Amén. La 3 y la 4. Y faltó el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Consentió con su madre, ayudando a una familia. Varios días después del inicio de la celebración, María, quien debe de haber tenido un lugar importante en la organización y atención de la fiesta, viene a Jesús a comunicarle que se terminó el vino. La vergüenza y la humillación amenazaban la dicha recién formada del hogar. María, a quien Juan no mencionaba por nombre, busca la ayuda de su hijo mayor. La respuesta de Jesús no es irrespetuosa, como la tradición pareciera mostrarlo. El término mujer se usaba para designar a la dama como el sentido de reconocimiento y cortesía que la mujer se merece. Lo que sí se ve es una clara advertencia de que María no ejercía dominio o control sobre el ministerio de Jesús. Esto pudiera ser suficientemente para los que piensan que ella es una mediadora entre Cristo y los hombres y los humanos. No le negó la ayuda, pero le declara que su hora presentarse como el enviado de Dios, este mundo aún no había llegado. Con esta palabra Jesús demostró que una cosa es el tiempo de Dios y otro el tiempo del hombre. Mas por su amor y compasión haría un milagro a favor del hogar de aquellas humildes Galileos. Bueno, ¿ves? Esto pues, como se había dicho ya, que era muy importante lo que era la bebida y la comida, ¿verdad? El vino y esta cosa. Pero ya varios días, pues, me supongo que como estos duraban tanto esas bodas allá, dice que por lo más o menos de 6 a 7 días, ¿verdad? Lo que ahora son unas cuantas horitas y se van para la casa, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos se vestían y se mantenían las puertas abiertas y esa fiesta se continuaba ahí de eso. Pero vemos que aquí pues se le acabó el vino. Y como dice que la mamá María, pues le dice, bueno, es muy abochornoso, pero ¿qué podemos hacer? Lo que le dice, haz algo por estar de eso, porque yo me supongo que ya en secreto, vamos a suponer un tiempo que Jesús desde niño, él creció y cuando estaba en el templo dijo, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ella tenía un conocimiento y a saber si cuántos milagros había hecho en la casa delante de ella, pero en secreto, bueno, no en el público. Y aquí estaba ya en el público, ¿verdad? De eso, pues, él se refirió que la hora de Dios no había llegado, ¿verdad? El que él tuviera esa comunicación con toda la gente, ¿verdad? Pero vemos que aquí él, pues, obedeció por un mandato como, pues, era una de esos familiares y había esa invitación que le hicieron a Jesús con sus discípulos. Mira, hasta discípulos ya tenía él, ¿verdad? Llegando ahí a la fiesta. Pero vemos pues que le dijo a la mujer, porque aunque a veces muchos aquí dicen, pues, de la vez dice que ella es una intercedora entre ellos, pero que no es así, ¿verdad? Sino que ella se mantiene en los negocios de su padre, es el que contiene estar, y lo del mundo allá, ¿verdad? Pero aquí vemos que ella le accede, ¿verdad? Y ayuda a la familia. No quiero meterme en la otra parte del que sí hablaba. Amén. Amén, pero muy bien, hermano Tomás. Aquí hay ¿verdad? Nos dice, cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No es que Jesús le estaba faltando el respeto a la mamá, ¿verdad?
simplemente era como por decir así, como esos son traducciones, ¿verdad? Dice, señora, esto no es asunto nuestro, nosotros fuimos invitados. Es como si yo fuera a una fiesta, ¿verdad?, en casa de Ramona, y Ramona se le acabara el pan. Y entonces Gloria dice, mami, a Ramona se le acabó el pan. Bendito el Señor. Y yo, pues, Gloria, ¿qué se puede hacer, verdad? Aunque en confianza, ¿verdad?, ahora nosotros, pero sí, María se sintió como que ahora esta familia va a pasar este bochorno, se le acabó el líquido que todos estaban tomando, y ahora, bendito el Señor, ¿qué se podrá hacer? Y ella, pues, sabiendo lo especial que era Jesús, porque todavía Jesús no había comenzado su ministerio, él estaba, como se dice, viviendo. Gloria, una pregunta. En esta ocasión, cuando pasó esto, ¿ya Juan el Bautista había muerto? Sí. Bueno, No. lo que pasa es que es el libro de Juan. Y por eso, porque supuestamente la palabra del Señor dice que el ministerio de Jesús empezó cuando Juan el Bautista murió. Pues quiere decir que no, porque si él dijo, pues todavía mi ministerio no han comenzado. Y yo dije, sería que todavía Juan el Bautista o estaba en la cárcel, o sea, que él no había muerto como tal. Eso es algo que habría, ¿verdad? Que no sé si el pastor puede contestar esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta que dice Ramón? Ok, cuando pasó esto de las bodas de Caná, ¿Juan el Bautista estaba vivo o ya había muerto? No, todavía estaba vivo. Y, ¿verdad? Jesús, exactamente, Jesús todavía no había realizado ningún milagro. Acuérdese que Juan es el que lo bautiza en el Jordán. Y ahí se escucha la voz del Espíritu Santo. Ahí él estaba empezando a salir. O sea, esa es la primera manifestación del poder de Dios a través de Jesús, pero no en su pleno ministerio. Es hasta que entonces Juan lo bautiza, los cielos son abiertos, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de ahí después de eso, pues ustedes saben que Juan fue apresado y decapitado. Amén. ¿Verdad? Muy interesante ese punto, bendito Jesús, ¿verdad? Pero aquí vemos, ¿verdad? Como ya expliqué, que María no era que quería ejercer dominio y control sobre el ministerio de Jesús, era que ella sabía quién era su hijo, ¿verdad? Había una promesa desde que él había nacido, desde el vientre, ya ella sabía que él era el elegido por Dios para salvar la humanidad. Sí, perdóname que te interrumpa, porque ahí dice que fue Jesús con María y sus discípulos que le seguían, pero todavía él no había escogido los que habían de ser. Sí, porque a Jesús lo siguió muchas multitudes. Pero le seguía mucha gente. Bueno, en una ocasión él envió 70 y esos 70 no eran los 12. Tenía muchos seguidores. Quiere decir que en sí el ministerio de Jesús ni había empezado cuando pasó esto. Ministerio como tal en desarrollo. Por eso fue que él le dijo, todavía no ha llegado ni. Todavía no ha llegado. Bendito el Señor. De María en la Biblia se nos dice que fue la madre de Jesús y como una creyente llena de fe y dispuesta a buscar la ayuda de su Salvador. Bendito el Señor. Otro punto importante, María sugirió a Jesús que no era el momento oportuno para manifestarse como Mesías e Hijo de Dios. Pero Jesús no le negó su ayuda. Él aclara ese punto. Todavía madre, todavía no ha llegado mi hora. Bendito el Señor. Con estas palabras Jesús demostró que una cosa es el tiempo de Dios y otra cosa es el tiempo del hombre. Bendito el Señor. Por eso es que la palabra nos dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Bendito el Señor. Por eso es tan importante que nosotros siempre esperemos el tiempo de Dios. Y es una de las cosas que más difícil se le hace al hombre, al ser humano.
esperar el tiempo de Dios. Siempre tratamos de adelantarnos a los acontecimientos o pensamos es que esto va por mal camino, tengo que hacer algo para cambiar el rumbo de esto. Y la mejor opción sería, voy a orar para que Dios se glorifique, bendito el Señor. Y es una de las cosas, diría yo, que más difícil se nos hace, porque a veces abrimos nuestra boca para arreglar un asunto y lo que hacemos es que lo complicamos más, bendito el Señor. Y por eso es tan importante la oración. A veces, en estos días yo hablaba con una muchacha, con la secretaria de mi doctora, y ella es cristiana y ella me hacía tantas preguntas. Y yo decía, Dios mío, yo le decía, ¿sabes qué? Porque ella tenía tantas dudas acerca de lo que está pasando en la actualidad. Y me decía, Gloria, yo tengo miedo. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Yo también he sentido miedo por las cosas que están pasando. Y a veces digo, Señor, ¿cuál es la verdad? Y ahí mismo llega la palabra. Jesús me dice, yo soy la verdad. Aleluya. Bendito el Señor. Así que mírame a mí. No mires a nadie. No mires los videitos de YouTube que te matan. que te dicen que si aquello, que si lo otro, que si Dios santo. Tantas cosas. Pues entonces se turba nuestro corazón. Y Jesús realmente lo único que nos dice es, mírame a mí, no se turbe tu corazón, es que yo vengo pronto, simplemente enderézate, chequea tu lámpara, está atento a mi voz como de trompeta, porque es que yo vengo ya pronto. Es todo lo que tenemos que hacer, bendito el Señor, y no confundirnos, porque ahora hay mucha información, y como dice la palabra, en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Entonces hay comezón de oír, entonces mucha información, y a veces de tanta información, yo diría que más de un 90% es falsa. Y hay que tener tanta precaución y uno orar realmente y mirar a Jesucristo, que eso es lo que Él nos dijo, que lo miráramos a Él. Bendito el Señor. María comprendió el claro y respetuoso mensaje de Jesús. Por amor y compasión, Jesús obró también y sigue obrando a todo aquel que le busca en sus conflictos y necesidades. Nuestro Salvador siempre demuestra una disposición de acudir a nuestra ayuda en cualquier momento de crisis. Jesús tiene poder, no solo para transformar el agua en vino, sino para producir de la nada cualquier cosa que para Él sea necesaria. Si Dios dice, Gloria, el brazo te lo voy a sanar ahora, el Señor, ¿verdad? Lo sana y eso ahí queda totalmente sin dolor. Pero siempre Dios tiene un plan. Yo digo, Señor, yo espero en ti. Y eso es lo que yo he dicho en todo tiempo. Cuando me preguntan, mi familia, yo estoy en las manos de Dios. El Señor sabe mi necesidad, Él se va a glorificar. Amén. Bendito el Señor. Vamos a la siguiente partecita, la 2 al lee. Es que se va. Amén. Bendito el Señor, no te preocupes. La 2a. 5 y 6, los versículos 5 y 6. 5 y 6 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Dice, María pidió a los criados que obedecieran cualquier orden que Jesús le diera. Ella no sabía cómo obraría Jesús, pero tenía fe en Él. Estaba segura de que todo sería testigo de una muestra de su gracia y poder divino. Juan menciona las tinajas de la purificación, enormes vasijas en las que fácilmente cabían 90 litros de agua. El objetivo de esta era tener agua en casa para que los sirvientes pudieran lavar los pies y manos de los visitantes, aunque los sirvientes no supieran el objetivo de estar alerta para cumplir con las órdenes de Jesús. Ellos estaban listos para cooperar en todo.
Una cosa que debemos destacar aquí es que el objetivo número 1 de Jesús era proveerle vino a los de la fiesta de la boda. Haría lo que ellos necesitaban, pero lo esencial para él era manifestar su poder divino para fortalecer la fe de los seguidores. También es cierto que no siempre sabemos cuáles son los planes de Dios. Sin embargo, cuando estamos actuando guiados por la santa voluntad, sabemos que cualquier cosa que Él nos mande hacer, la utilizará para honra, gloria de su nombre, bendición a sus criaturas. Amén. Gloria a Jesús. En esta partecita aquí, proveerle vino no era lo más importante. Dice, María entendió el mensaje de Jesús y pidió a los criados que obedecieran cualquier orden que él les diera. Por eso dice, hagan todo lo que él les dijere. Bendito el Señor. Y es un mandato que tenemos que seguirlo, que dice aquí en la palabra. Hacer todo lo que Jesús nos diga que hagamos. Bendito el Señor. Ella estaba segura que todos serían testigos de una muestra de su gracia, de la gracia de Dios a través de Jesucristo y su poder divino. Las 6 tinajas de agua se utilizaban para lavar los pies. En aquellos tiempos se utilizaba mucho el rito de la purificación, que esto era de las leyes de Moisés, ¿verdad? Que tenía que toda persona que entraba a la casa se tenía que lavar los pies, o se le lavaba los pies, ¿verdad que sí? Las manos, bendito el Señor también, porque en aquel tiempo eran sandalias solamente, la gente no tenía zapatos cerrados, todo era sandalia. Y el camino no había bitumul, ni brea, ni cemento, lo que era arena y tierra. Así que para entrar a la casa tenían que lavarse, ¿verdad? Eso era un rito de la purificación, ¿verdad que sí? Y nos dice aquí que aquellas tinajas siempre estaban en las casas, ¿verdad? Esas 6 tinajas llenas de agua. Y nos dice que estos sirvientes cooperaron en todo, aunque no sabían qué era lo que Jesús iba a hacer. Y si vemos aquí, Jesús en ningún momento tocó nada. Jesús solamente dio la orden y ocurrió, ¿verdad que si Jesús dio la orden, obedecieron los sirvientes y ocurrió? Aquí volvemos a la palabra obediencia, ¿verdad que sí? Una palabra tan importante, ser obediente. Y esa la escuchamos desde que somos niños, ¿verdad? Desde que éramos niños, obedecer a nuestros padres y a los maestros y en la escuela, tantas cosas, ¿verdad que sí? Lo digo porque aquí tenemos las 2 jovencitas, ¿verdad que sí? Amanda y a Dariel, y que qué bueno que están aquí, Dios las bendiga mucho. Y la obediencia es uno de los puntos más importantes de nuestra vida, porque cuando obedecemos, hay un refrán muy viejo que dice que no coge consejo, no llega viejo, bendito el Señor. Así que es tan importante, ¿verdad que sí, Eloy? Que nosotros seamos obedientes toda nuestra vida, porque nosotros somos los arquitectos de nuestro futuro. Según como nosotros hagamos las cosas y nos comportemos, vamos a ir construyendo, ¿verdad que sí? Como una casa. Y al final vamos a ver, gracias Señor, porque me ayudaste a ser obediente y veo hoy el fruto de mi obediencia. Lo esencial para Jesús aquí era mostrar su poder divino para fortalecer la fe de sus discípulos y para que aquellos que estaban allí creyeran. Cuando estamos actuando en la santa voluntad de Dios, sabemos que cualquier cosa que Él nos mande a hacer, siempre la utilizará para honra y gloria de su nombre y bendición de sus criaturas. Es un privilegio poder obedecer a Dios, ¿verdad que sí? Para cooperar con la transformación del mundo, porque cada vez que usted hace bien a su familia, a su prójimo, usted está bendiciendo, por decirlo así, al planeta completo. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a la siguiente partecita, el hermano Fidel, la 2B. Gracias, Señor. Aleluya. Dice, Jesús le dijo, llenad estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevadlo al maestro, y se lo llevaron.
Bien, dice aquí, dice, la esencia era demostrar su poder divino. Podemos ver dos escenarios que se movilizan simultáneamente en la boda. Por una parte estaba nervioso y desesperado anfitriones que deseaban salir de su apuro cuando por haberse quedado sin uno de los elementos más preciados en la fiesta social. Junto a esta ansiosa familia estaba la noble y generosa María, madre de nuestro Salvador Jesucristo, quien en cierto modo se sentía comprometida a buscar una solución al problema. Por otro lado estaban el maestro, quien por una parte se sintió motivado por dos de las cualidades divinas de su personalidad, su amor por el ser humano y su poder como el omnipotente Hijo de Dios. Por otro lado, él quería manifestar el carácter sobrenatural de su personalidad para darle a conocer a los que acompañaban por primera vez en un recorrido ministerial. Así fue como ordenó a los sirvientes que sacasen del contenido de la tinaja y lo llevasen al maestro Sala. Es importante observar que el Señor no tocó el líquido en ningún momento. La omnipotencia de Jesús actuó y todo fue hecho como se necesitaba. Bien, aquí podemos ver, ¿verdad? Un momento crítico, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Que uno tenga, bueno, en este caso la fiesta, había una boda, ¿verdad? Y las bodas de antes pues duraban bastante tiempo y uno de los más preciados era el vino, ¿verdad? Y yo así que me gustaba, ¿verdad? Que siempre hubiera mucho vino y se conservaba. Y en este momento vemos que faltó el vino, y al faltar el vino, ¿verdad? Aquellos que estaban en el cargo, ¿verdad? Que la familia, imagino como dice, estaban desesperados por cuanto era algo muy importante en la fiesta. Pero vemos, ¿verdad? Que como dice la palabra, que aún María, la parte de la familia, también se sintió comprometida, ¿verdad? Y María sabía que quién podía hacer el milagro, ¿verdad? Por eso le pide a Jesús, ¿verdad? Y vemos que Jesús le dice, María, pero vemos que dentro de la pedido de María a Jesús, ¿verdad? Jesús hace el milagro. ¿Para qué? Pues para comenzar, ¿verdad? Y comenzar prácticamente su ministerio a dar las señales de que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y vemos que Él no tuvo que hacer nada, solamente ordenó, dio la palabra, ¿verdad? No tocó, no hizo ninguna, sino que le dijo el procedimiento, lo que deberían de hacer, ¿verdad? Y aquellas personas obedecieron. Y bueno, ¿verdad? Cuando nosotros no tenemos que estar preguntando tanto, si Dios nos manda a hacer algo, ¿verdad? Y esto no tenemos que estar, ¿verdad? Y es como a veces ocurren las cosas y a veces empezamos a preguntar, Señor, pero ¿por qué esto o aquello? No me preguntemos al Señor, ¿verdad? Dios se glorifica de la manera que Él quiere hacerlo, ¿verdad? Y hay diferentes formas. Tal vez nosotros creemos que Dios se va a manifestar de una manera y no es de la manera que nosotros queramos. Esta semana pasada, se hablaba de Namán cuando llegó allí, que ya se había puesto en la mente de que cuando llegara a donde estaba el profeta iba a salir, le iba a poner la mano sobre él y él iba a, ¿verdad? Y se había hecho una película, mas sin embargo no fue así. ¿Por qué? Porque no es como nosotros queramos, ¿verdad? Es como Dios quiere hacerlo. En este momento Jesús, ¿verdad? Manifestó su poder, ¿verdad? Su comienzo del ministerio, como ordenándole a aquellas personas, vayan, cojan aquellas tinajas, llénenlas de agua y luego llévenla al maestro de Sala, ¿verdad? Sala, ¿para qué? Para que dé el grito del milagro, ¿verdad? Y vemos que así lo hizo y Dios se glorificó en este momento, ¿verdad? A través de
de esa obediencia, ¿verdad? De aquellos que iban a hacer lo que Jesús mandó hacer. Amén, bendito el Señor. El nombre ¿verdad? Que es un poquito complicado, maestresala. Esa persona, ¿verdad? Era un criado, pero era un criado especial, porque él se encargaba de probar la comida y la bebida, lo que fuera, antes de ser servido, como el trabajo del copero. Bendito el Señor. Él se encargaba de hacer eso. Nadie probaba una comida hasta que no la probaba el maestresala. Y por eso es que cuando Jesús da la orden, que aquí vemos, yo mientras meditaba ahora, como en la creación, porque Dios todo lo hizo ¿con qué? Con la palabra. ¿Verdad que sí? Dios lo único que cogió fue la tierra para hacernos a nosotros. Bendito el Señor, como traía el pastor el martes en aquel estudio bíblico que cogimos, que estuvo buenísimo. Bendito el Señor. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que en ese momento de la creación estaba allí el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y dijo, hagamos al hombre, ¿verdad? Que sea nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero todo lo demás solamente es el Señor con su palabra, ¿verdad? Que sí, dijo, hágase la luz, y fue la luz, y todo lo que creó fue con el poder de su palabra. Bendito el Señor, y qué lindo, ¿verdad? Como aquí Jesús estaba dando de esos atributos del Padre, ¿verdad? Que con su palabra, nada más con la orden, y fue hecho. Bendito el Señor. Aquí vemos, ¿verdad? Dando un repasito rápido, estos dos escenarios, que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Por una parte estaban los nerviosos y desesperados anfitriones, y por otro lado estaba María, ¿verdad? Y Jesús estaban allí. Jesús estaba allí, y si Jesús está, ¿verdad que sí? Como dice el corito, todo se transforma. Bendito el Señor. Jesús no tuvo que hacer nada, solo dio la orden, obedecieron y el milagro fue hecho. Amén. Su fin fue dar la gloria al nombre de Dios. La 3A Luma. Los milagros son para traer. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando el encargado de la fiesta, llamado aquí el maestresala, probó el vino, quedó asombrado por la calidad de este, mejor que el que habían bebido durante la fiesta. En son de broma me dice, son de broma y de gentil cumplido, fue el novio agradecerle al detalle de brindarlos con el mejor vino. Lo que el maestresala ignoraba, que aquel vino era el obsequio del Hijo de Dios. Los siguientes fueron los testigos del milagro, mas no fueron ellos los que testificaron de la grandeza del vino. Fue alguien que no vio la obra de Jesús quien testificó de la bondad de la luz. Y el propósito de la milagro es que el mundo vea el poder de Dios y lo reconozca. Podemos imaginar cuán impresionados quedaron los sirvientes tras haber visto cómo Dios obró sobre el agua y la transformó en vino. Igualmente impresionados deben quedar aquellos que pueden ver una vida transformada por Jesús. La gloria de Dios que pudo transformar el agua en vino es suficiente para seguir obrando milagros en cualquier lugar que inviten a Jesús. Bendito el Señor, ¿verdad? Aquí dice, los milagros son para atraer a los inconversos, bendito el Señor. Y en ese momento dice que cuando el maestresala probó aquel vino y vio la calidad, bendito el Señor, porque sabemos que en Israel se da mucho las uvas, y eso es algo como diríamos una fruta que es muy normal y muy común en aquel lugar. Y cuando él probó, dijo, wow, le llamó al novio
Dice la Biblia que entonces llamó al novio y le dijo, has dejado lo mejor para el final. Bendito el Señor, aleluya. Y mientras yo pensaba en esta lección, me recordaba de mi boda. ¿Por qué? Porque allí no estaba como decía el pastor, ¿verdad? Que nos casó, el pastor Dionisio, decía, aquí no está Don Q ni Doña Schaefer, pero aquí está el mejor vino, que es Cristo. Amén. Bendito el Señor. Ese es el invitado principal. Bendito el Señor. El mejor vino Jesús. Bendito el Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando los milagros atraen a los inconversos. Cuando tanta gente, bendito el Señor, puede venir a los pies de Cristo a través de las cosas que a veces nosotros tenemos que ser pasados por el fuego. Tenemos que ser trillados como el trigo, ¿verdad? Para sacar lo mejor de nosotros. Pero pasamos por ciertas circunstancias que a veces pensamos que no vamos a poder sobrepasarlas. Pero solamente Dios está glorificándose en todo lo que nos pasa. Porque cuando somos hijos de Dios, somos marcados, somos sellados, somos separados. Y dice la Biblia que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Bendito el Señor. Y no sé cuántos de ustedes pueden darle gloria a Dios por eso. Amén. En este momento, bendito el Señor. Que si a Juanita aquella vez le dio aquel derrame cerebral, fue para la gloria de Dios. Amén. Que si al hermano Víctor aquella tuvo aquel accidente jugando pelota, fue para la gloria de Dios. Que si a mami Aida Josi le dio un cáncer, fue para la gloria de Dios. Que si a tu bebé le está pasando lo que le está pasando, es para la gloria de Dios. Aunque nosotros no lo veamos en un momento dado. Bendito el Señor. Cuando Julibet pasó por aquella crisis tan dura, porque yo sé, porque yo he pasado por ahí, tan dura, fue para la gloria de Dios. En el momento no lo entendemos, en el momento nos sentimos devastados, sentimos que el cielo se nos cae encima, sentimos que es el final, pero todo es para la gloria de Dios. Aleluya. Y aquí los discípulos se reafirmaron en la fe. María vio lo que hizo su hijo, y los que dudaban, tal vez algunos creerían. Había mucha gente, pero muchos seguían dudando. Bendito el Señor. Aleluya. Y la parte final, bendito el Señor. Noemí, ¿me la puedes leer? Bendito el Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Maravilloso es tu amor, Dios. Gracias, Señor. Poderoso es el Señor. Santo Jehová. Este principio de señal hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y tuvieron allí no muchos días. Los milagros son para atraer a los inconversos. Dice, cuando el encargado de la fiesta, llamado aquí el maestro Sala, probó el vino, quedó asombrado por la calidad de este. Mejor que el que había bebido durante toda la fiesta. En son de broma y de vestir cumplimiento fue al novio y agradecerle el detalle de brindarlo con el mejor vino. Cuando ya la fiesta estaba por concluir, lo que el maestro Sala ignoraba era que el vino era el obsequio del Hijo de Dios. Los sirvientes fueron los testigos del milagro, mas no fueron ellos los que testificaron de la grandeza del milagro. Fue alguien que no vio la obra de Jesús, quien testificó de la verdad de la misma. El propósito de los milagros
vez el mundo vea el poder de Dios y la reconozca. Podemos imaginar cuán impresionados quedaron los vivientes tras haber visto cómo Dios obró sobre el agua y la transformó en vino. Igualmente impresionados deben quedar aquellos que pueden ver una vida transformada por Jesús. La gloria de Dios que pudo transformar el agua en vino es suficiente para seguir obrando milagros en cualquier lugar en que se invite a Jesús. Amén. Bendito el Señor. Poderoso es el Señor. El maestresala no había estado cuando Jesús dio la orden de buscar las tinajas aquellas, ¿verdad? Las vasijas de agua. Él no sabía que había sido, ¿verdad que sí? Un milagro de parte de Jesús, pero los sirvientes lo sabían, María lo sabía, los discípulos lo sabían, lo que había estado aconteciendo. Bendito el Señor. Y él dio testimonio de lo que no sabía. Bendito el Señor. Este hombre, bendito el Señor, dio testimonio de lo que había ocurrido, de que aquello era mejor que cualquier otra cosa que él hubiera probado en su vida. Por eso cuando nosotros probamos a Cristo, y yo digo especialmente a aquellas personas que en algún momento dado estuvieron fuera, o no le servían al Señor, o no tuvieron la bendición de nacer en un hogar cristiano, o de criarse desde pequeño en la iglesia, cuando vienen a Cristo muchas veces dicen, ay, si yo lo hubiera sabido antes, si yo hubiera conocido antes a Cristo, cuántas cosas me hubiera evitado, qué gozo tan lindo, qué alegría, bendito el Señor, porque cuando el Señor entra al corazón, todo lo transforma, bendito el Señor, ya tú jamás podrás ser el mismo. A ese lema lo tiene, bendito el Señor, la cadena del milagro, cuando dicen los que van a Tierra Santa, jamás serás el mismo. Pues yo digo, cuando venimos a Cristo, jamás seremos los mismos, somos totalmente transformados y eso se tiene que notar, bendito el Señor. Y dice la Biblia que cuando salieron de la boda, bendito el Señor, ese fue el primer milagro, como todos sabemos. Jesús realizó 2 milagros ahí en Caná de Galilea, ese y otro más, ¿verdad? Que sanó al hijo de un noble, de uno que trabajaba en el palacio. Bendito el Señor. Aquí Jesús manifestó su gloria y los discípulos afirmaron la fe. Que esto es para lo que es los milagros, para 2 cosas. Para atraer a los inconversos, porque como dice la palabra, si no creen, pues verdad que sí, si no creen no ven, y también si no creen unas cosas, pues vendrán por los milagros, bendito el Señor. Y para afirmarnos a nosotros, para que nuestra fe no mengue, sino que crezca, porque la fe es lo que nos mueve. La fe es lo que mueve al cristiano. La fe es lo que nos mueve, es nuestro, como digo yo, esa es nuestra gasolina, ¿verdad que sí? La fe de los discípulos aumentó al ver este milagro. Nosotros debemos confiar plenamente en Jesús, ¿verdad? En cualquier necesidad que tengamos, vemos la gracia de Dios cómo se manifiesta, ¿verdad que sí? Cómo Dios se glorifica en nuestra necesidad, en nuestra adversidad. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito el Señor. Lo más importante es nosotros buscarle ahora, mientras pueda ser hallado. Bendito el Señor. Y yo escuchaba anoche un testimonio en un programa que dan, que se llama Vida Dura. No sé cuántos de ustedes lo han visto, ese programa, Vida Dura, ¿verdad? Que lo dan en la cadena del milagro. Y estaba hablando, era un testimonio de un matrimonio que este hombre había crecido sin su padre. Su papá murió cuando él era un niño. Y él fue un niño bien rebelde. Y nunca tuvo, pues no hubo alguien que lo pudiera, ¿verdad?, alinear, ni decirle ni una cosa ni la otra. Él hacía lo que él quería. Y siguió en la vida haciendo las cosas a su manera y a su deseo. Y se casa.
Y cuando él se casa, pues la esposa, ¿verdad? Pensando que todo iba a ser bonito y color de rosa, pues comenzó el maltrato, el abuso y todas estas cosas, ¿verdad? Tan difíciles que ocurren, ¿verdad? Muchas veces en las familias. Y dice que la mujer conoció un poco de Dios y comenzó a orar por su esposo. Y ella empezó a ir a la iglesia, buscando en Dios apoyo y refugio. Y el esposo cada día seguía peor y peor y peor y peor y peor. Hasta que un día le presentaron el plan de salvación y él dijo, no, yo no voy a aceptar a Cristo, no, ni lo pienses que yo voy a aceptar a Cristo. Y la esposa cada día con tanta angustia que ella decía, Señor, si tú no haces algo, no sé qué va a pasar. Y un día el hombre cayó gravemente enfermo, tan enfermo, no se levantaba de la cama, una fiebre que no cedía, y la esposa dándole medicamento y dándole pastillas, lo llevaba al hospital. Decían, pero es que él no tiene nada, él no tiene nada. Y el hombre cada día peor y peor, rebajando, no comía, perdió el apetito y era una fiebre que no cesaba. Y ella llamó a los hermanos de la iglesia y comenzaron a hacer una cadena de ayuno y oración por él. Y él postrado en cama. Y ahí estaban ellos clamando y clamando a Dios, hasta que un día, cuando ellos miraron, estaban en la sala orando, el esposo de aquella mujer se levantó de la cama, como pudo, porque ya ni fuerzas tenía por lo débil que ya el cuerpo estaba de no comer, de no alimentarse, más aquella fiebre. Y cuando el pastor de aquella mujer lo vio, se levantó y lo tomó, y el hombre, no le tuvieron que preguntar, el hombre dijo, sí, lo voy a aceptar. Y cuando él dijo, sí, lo voy a aceptar, se fue la fiebre, se fue todo, ¿verdad? Dios obra de tantas formas y maneras, bendito el Señor. Dios hace como Él quiere, porque es Dios, bendito el Señor. Y nosotros pues confiar en Él plenamente y poner toda, ¿verdad?, nuestra mirada en Él, bendito el Señor. Aleluya, porque Él hizo milagros, sigue haciendo y seguirá haciendo. Bendito el Señor hasta el final. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga mucho.